La Fundación Magíster, aportando la esperanza de construir un mundo mejor a través de la promoción de la lectura y el arte en general, se complace en darles la bienvenida a la 13ª Feria del Libro Concordia Lee. Nos sentimos honrados con la presencia de Alejandro Béquez, quien se ha unido generosamente a este proyecto concebido como un aporte a la cultura local y regional. Por último, y con motivo de los protocolos vigentes, recordamos el uso del barbijo dentro del recinto. De parte de Fundación Magíster y de la Feria del Libro de Concordia, muchas gracias por elegirnos. Con ustedes, Alejandro Béquez. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por estar acá y gracias también por haberme invitado a la Fundación y gracias Fernando por tu palabra. Les voy a hablar de un poeta que yo he leído durante mucho tiempo, conozco desde hace muchos años, que forma parte de algún modo de mi vida, de mi formación, se puede decir, y que encuentro muchas veces que se habla superficialmente de él, porque es un poeta complejo. Ahora, lógicamente que la complejidad muchas veces está reñida con la idea de una lectura apresurada y meramente informativa de los textos, ¿no es cierto? Es decir que Mastronardi, lo mismo que muchos grandes poetas, creo yo que ha escrito para una lectura detenida, amorosa, cuidadosa, que esté atenta a esos detalles que parecen menores y que en realidad hacen toda la diferencia. En un mundo como este, eso fatalmente disuena, fatalmente corre el riesgo de perderse, de no ser visto. Me refiero a que Mastronardi es un escritor consciente de sus medios, es un poeta consciente y que, digamos, trabaja muchísimo su verso. Entonces, se diría que hay muy pocas cosas que se puedan considerar casuales en su escritura, porque además una de las leyendas que lo acompañan es la idea de que releía y retocaba continuamente por lo menos algunos de sus poemas. No obstante, eso no significa que su poesía deba considerarse una poesía, no sé, cerebral, ¿no? Porque, como él decía, la inspiración no tiene por qué estar solamente en el momento inicial en que uno concibe el poema, sino que también está en el momento de retrabajar el poema, de releerlo, de considerar cada palabra, cada adjetivo, cada rima. Cuando uno compara, por ejemplo, las sucesivas ediciones de Luz de Provincia, que es su poema más famoso y más largo y quizá más ambicioso, uno se da cuenta de que continuamente lo estaba corrigiendo y en general lo iba mejorando. Es decir, las sucesivas correcciones en algunos casos directamente salvan un verso que al principio estaba defectuoso. Ese cuidado, ese interés por el arte de la literatura, por el arte de la palabra y del lenguaje, digamos que es difícilmente perceptible si uno piensa que un poeta es algo que se lee a las disparadas, más o menos para enterarse de cómo va la cosa y pasar a otro. Entonces, a eso voy con que yo no sé si todo el mundo lee a los poetas de la manera que el poeta quiere ser leído. Me sorprendió una vez escuchar a un amigo que me contaba que había estado leyendo o releyendo una obra de Nietzsche, y que Nietzsche dice en un momento en uno de sus libros: quiero ser leído y sabido como los antiguos filólogos sabían su Horacio. Es decir, estudiado en cada palabra, en cada detalle del texto, comprendido en profundidad y no como quien lee un resumen para pasar un examen, sino con atención
Yo dije hoy morosa, pero también podría agregarle la A, ¿no? Atención amorosa al texto. Bueno, yo le puse a esta charla el título de poesía, la poesía filosófica de Carlos Mastronardi, y para mucha gente, y quizá para todos, poesía filosófica es una juntura que da para el debate, a ver si existe realmente una poesía filosófica o si son dos cosas incompatibles, la filosofía y la poesía. Es un largo debate que tiene siglos. El primer, que sepamos, el primer poema filosófico que se escribió es un poema de Parménides de Elea, que vivió en el siglo VI antes de la era cristiana, así que imagínense si será vieja la poesía filosófica. Escribió su filosofía en versos hexámetros. Después tenemos el ejemplo de Lucrecio en la antigua Roma, que también fue, como se sabe, un gran difusor de la filosofía epicúrea en verso, y escribió un magno poema, un extraordinario, único y hermosísimo poema que se llama De Rerum Natura. Bueno, pero por supuesto esos son antecedentes muy antiguos, y viniendo al presente tenemos también muchísimos ejemplos. Yo he hablado con muchos amigos que son buenos lectores de Mastronardi y me han dicho que en general no aprecian mucho sus intentos de poesía filosófica y que prefieren la poesía, digamos así, elegíaca de Mastronardi, que sería su vena quizá más típica y más conocida, la que está en Luz de Provincia, la que está en Los sabidos lugares, en Los bienes de la sombra, ¿no? Y otros poemas de ese tenor. Entonces, yo les voy a proponer acá una disyunción entre dos fórmulas latinas, pero no se asusten porque son bien conocidas. Una de ellas es la típica fórmula de la elegía, que es el famoso ubi sunt, ¿no? ¿Dónde están? Quiere decir. Es decir, cuando uno estudia literatura le enseñan que el primer poeta castellano que usó esa fórmula fue Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. En realidad ahí uno la busca con lupa la pregunta y no la encuentra. No está formulada, al menos con esas palabras. En cambio sí la usó otro poeta un poco posterior, que fue Garcilaso de la Vega. En la égloga primera: ¿dó están ahora aquellos claros ojos que llevaban en sí como en suspenso mi alma? No me acuerdo más. El tema es que esa pregunta es como una clásica pregunta, porque lo que el poeta elegíaco se plantea es que el tiempo ha hecho, digamos así, desaparecer, se ha tragado aquellas cosas, aquellos seres, aquellos lugares que constituían el amor de nuestra vida o algo esencial para nosotros y que ya no está. No hace falta ir a Jorge Manrique. Neruda escribió un poema muy lindo donde habla de que visita una ciudad donde estuvo antes y la ciudad que él conoció ya no está más, y dice: el tiempo entonces, lo comprendo, existe. Parece que ahí recién, después de 50 y pico de años de vida, él llega a esa ciudad y se da cuenta de que entonces el tiempo existe, de verdad existe. Bueno, esa sorpresa, porque eso no le pasa solo nos pasa a todos, es decir, encontrarnos con gente que conocíamos y que ya no es como antes, o que el tiempo nos sorprende con su tremenda insolencia. Entonces tenemos por un lado esa ubi sunt, que quiere decir dónde están, y que es la fórmula elegíaca. En cambio, del otro lado está otras dos palabras que podríamos caracterizar así: ubi sum, o sea, dónde estoy, no dónde están, sino dónde estoy. Y ahí la cosa cambia. Ya no nos preguntamos por lo que el tiempo se llevó, sino más bien por cuál es el lugar donde yo estoy ahora, cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo. Es decir, una pregunta más bien de tipo existencial, y quizás sería más interesante decir que es una poesía de corte existencial, pero eso nos llevaría muy lejos y sesgaría un poco la cuestión. Por eso le puse lo de poesía filosófica.
cuando uno lee, es decir, en la poesía elegíaca se diría que tiene que predominar el pretérito, tiene que predominar el pretérito imperfecto. Mastronardi escribió un poema largo y sin embargo ese poema largo está lleno de versos que son de una admirable síntesis, ¿no? Hay un verso de Luz de Provincia que es así, dice, espero no equivocar la cita, dice: y duraba en los patios la sombra de los nuestros. Simplemente con ese pretérito imperfecto, bueno, con toda esa imagen, ¿no? No nos dice han desaparecido las personas que yo amaba, nos dice y duraba en los patios la sombra de los nuestros. La emoción que despierta un verso entonces muchas veces es independiente del tema que trata, sino que es una especial combinación de palabras lo que suscita la emoción, porque nos hace ver esa pérdida desde un ángulo insospechado para nosotros, no pensado antes, ¿no? Se diría entonces que en cambio en una poesía de tipo filosófico va a predominar más bien el presente. No importa que yo estuve haciendo un trabajo, estuve preparando la charla. En Luz de Provincia, los primeros 96 versos no hay un solo pretérito, está todo en presente, ¿eh? Todo el discurso va en tiempo presente. Un fresco abrazo de agua la nombra para siempre, sus costas están solas y engendran el verano, etcétera, todo tiempo presente. Pero uno se da cuenta que el pretérito está latente ahí. Cuando aparece finalmente el pretérito, uno ya lo estaba esperando. Uno empieza a darse cuenta de que esa provincia que está cantándose allí no es la provincia de ahora o de alguna época en particular. Es una provincia se podría decir de la infancia, pero mejor sería decir que es la provincia que sucedió o que existió en aquel tiempo. Esa es la fórmula clásica, ¿no es cierto?, del mito, in illo tempore. Cada vez que el cura va a leer el Evangelio empieza con las palabras rituales en aquel tiempo. Cuando el cura dice en aquel tiempo, nadie le va a preguntar, dígame, ¿eso fue en el año 30 de la era cristiana o en el año 29? Es una pregunta carente de sentido, porque no va a haber respuesta para eso. Del mismo modo, no tiene sentido que le preguntemos a Mastronardi en qué época sucedió lo que él... si es una provincia, es una construcción mítica lo que hace Mastronardi de la provincia, ¿verdad? El campo en su abandono feliz, hondura y pájaro. En esa sola pincelada, se podría decir, se piensa en Mastronardi como alguien que pinta un paisaje, pero si yo pinto un paisaje, ustedes no van a venir a ver mi cuadro. Y le digo, vengan todos que pinté un paisaje. Ah, no me digan. Ahora, si yo les digo que tengo que vamos a ir a ver un paisaje de Turner, o de ¿cómo se llama este otro? Perdonen, Caspar Friedrich, aquel romántico alemán, ¿no? Bueno, en fin, un paisaje pintado por un gran pintor lo vamos a ir a ver, y no importa si representa a lo mejor el mismo motivo, porque el motivo es lo que menos importa, ¿no? Lo que importa es qué hizo el pintor con ese motivo, y del mismo modo, los motivos que usa del que se vale un poeta pueden no ser tan importantes como ver qué hizo él a partir de allí. Bueno, me voy a centrar ahora sí, en 6 poemas que no van a respetar un orden estrictamente cronológico. Sí, en general son poemas de la última época de Mastronardi, donde aparece, digamos así, una visión filosófica, o en todo caso emparentada con esa pregunta, o donde uno puede ver esa pregunta que les dije, ubi sum, ¿dónde estoy? El primer poema que quiero leerles es Petición de Penumbra. Lo voy a leer y después les voy a decir el soneto que a mi juicio lo complementa, que es Incógnito Eslabón. Son 2 poemas que yo creo que están muy relacionados
y se me ocurre que uno vendría a ser como, en cierto modo, la respuesta o el complemento del otro. Petición de penumbra es un soneto que dice así: quiso el alma escondida alzar murallas para ser una patria imperceptible. Oculto anduvo entre secretas vallas el pobre corazón inaccesible. Con vergüenza de ser uno y distinto, mis ignorados bienes defendía, pero en vano he construido un laberinto, pues vive en todos lo que yo escondía. Tejí el dédalo absurdo y vano, donde camino con el goce del secreto, pero un eco lejano me responde. Ya oculto en el espacio y en memorias fugaces, como ayer, hoy me prometo, sortear espectros, gentes ilusorias. No carece de importancia saber que Mastronardi le puso a este soneto un epígrafe, que es una frase atribuida a Epicuro, una frase del filósofo griego Epicuro, que él traduce como disimula tu vida, disimula tu vida. Lo que Epicuro escribió en griego es lace biosas, ¿no? Que se puede traducir también como vive oculto o bien ocúltate viviendo. La idea se entiende de todas maneras, es la idea de una vida que no busca la luz pública, que no busca el resplandor, sino más bien el ocultamiento. Lo encontramos en muchos lugares de la literatura. No me voy a privar del placer de leerles la versión de Horacio en una de sus epístolas, cuando habla de, dice, secretum iter et falentis semita vitae, es decir, el secreto camino y la senda de un vivir que se esconde, que se oculta. Es interesante porque falere en latín quiere decir básicamente engañar, pero también esconder. Es decir, que es una vida que se esconde porque no busca para nada el aplauso o la visibilidad. Pero para un poeta esto no puede ser algo simple de aceptar, ¿verdad? Porque quien escribe quiere ser leído. Quien escribe quiere ser leído. Eso no es una cuestión de vanidad, sino que es una cuestión propia del acto mismo de escribir. Un poeta romántico español, un escritor maravilloso y en cierto sentido se podría decir malogrado, porque murió muy joven, se suicidó muy joven, Mariano José de Larra, escribió que para los que escriben en una ciudad como París, escribir es tener resonancia, tener lectores, tener críticos, y después dice, escribir en España es llorar. Bueno, entonces digo que aunque un poeta filosóficamente diga es mejor una vida que se oculta, hay que ver si puede con eso, ¿no es cierto? Yo creo que aquí Mastronardi se está de algún modo confesando y quizá acusándose, ¿no?, de haber hecho algo, como él dice, absurdo. Quiso el alma escondida alzar murallas para ser una patria imperceptible. El adjetivo está buscado en las entrañas del idioma, ¿cierto? Una patria, esas dos palabras no habían estado juntas creo que nunca antes. Así que ni la palabra patria ni la palabra imperceptible son raras, pero sí es muy rara la juntura de esas dos palabras. El corazón, el alma del poeta quiere ser una patria imperceptible. Entonces, ¿por qué se ocultaba? Esa es la pregunta que enseguida el lector se hace. Oculto anduvo entre secretas vallas el pobre corazón inaccesible. Esos dos versos de algún modo explican los anteriores. Ahora va a explicar la causa. Con vergüenza de ser uno y distinto, mis ignorados bienes defendía.
Es tan complejo, ¿no? Hay tanto almacenado en esos 2 versos que da para que uno los lea muchas veces y trate de ir descubriendo el sentido profundo. Con vergüenza de ser. ¿Por qué la vergüenza de ser uno y distinto? ¿Por qué nos puede dar vergüenza ser uno y distinto? ¿No? Y eso puede llevarnos a querer disimular nuestra vida, esconder nuestros bienes. Pero además, como el poema es tan complejo y está tan cargado de búsquedas y de hallazgos, él dice, mis ignorados bienes defendía. Es decir, defendía algo que no sabía bien qué era, quizá, algo que estaba en el futuro, su propia poesía, su propia búsqueda poética, podemos pensar. Pero en vano he construido un laberinto, pues vive en todos lo que yo escondía. Eso es una maravilla. Ha sido inútil esconderme porque lo que yo escondía, ese bien profundo y mío y único, está en todos ahora. Me siento expuesto igual, quizás. Tejí el dédalo absurdo y vano, donde camino con el goce del secreto, pero un eco lejano me responde. No sé si a ustedes le habrá pasado esto, yo creo que nos pasa a todos, que uno tiene por ahí una idea y se asombra de la originalidad de la idea que ha tenido y al poco tiempo descubre que otra persona la ha tenido también en otra parte. Quizá ideas haya muy pocas y nosotros seamos antenas para las ideas que andan dando vueltas y por eso ya se sabe que 2 personas a la vez inventaron el teléfono y bueno, me imagino que él se refiere a eso, a la sospecha de que hay una identidad profunda de muchos seres humanos y que esconderse o creer que uno va a salvaguardar su tesoro es algo, como él dice, absurdo y vano. Absurdo y vano. Ya oculto en el espacio y en memorias fugaces, como ayer, hoy me prometo sortear espectros, gentes ilusorias. Ese final crepuscular y misterioso no deja de ser un final, en cierto modo, abierto, porque no cierra nada. En cambio, fíjense ahora la magnífica respuesta que Mastronardi le da en este otro soneto que se llama Incógnito Eslabón, que yo estimo que debe ser un poco posterior, no mucho pienso. No tengo las fechas porque en las ediciones que tenemos a disposición no figuran la fecha de composición de los poemas. Todavía carecemos de una verdadera edición medianamente crítica de la obra de Mastronardi. Bueno, también carecemos de una edición crítica de casi todos los poetas argentinos y de casi todos los escritores argentinos. Es decir, carecemos prácticamente de todo. Está todo por hacer, muchachos, así que a trabajar, ¿no? Bueno, el soneto dice así: incógnito eslabón de una cadena, cuyo extremo está siempre en el futuro, animo ahora la infinita escena, que requiere también actor oscuro, parte y razón de un orden que sustento, siquiera un día, como todo humano, así me justifico y doy aliento al mudo porvenir. No hay hombre vano. Hoy me dejan los átomos dichosos en la porción visible de la esfera, donde respondo a fines misteriosos. Sumada está mi condición precaria al unánime plan, pues soy ligera, fugaz burbuja, pero necesaria. Bueno, yo creo que si uno acepta este poema como algo propio que podría decir uno de nosotros, es un consuelo. No hay hombre vano, dice Mastronardi. Todos estamos acá y todos hacemos algo en pro de ese unánime plan. El adjetivo, una vez más, ¿no? Como hoy dijimos, la patria imperceptible, el unánime plan.
un voto unánime es una expresión normal, pero el unánime plan hay que pensarlo. ¿Hay un plan unánime? Él piensa que sí. Aquí se juntan, por un lado, esa lectura del epicureísmo que evidentemente Mastronardi había hecho, porque lo cita, aparece en la idea de los átomos. Epicuro era atomista, lo mismo que Demócrito, y lo mismo que John Dalton, y bueno, y Rutherford, ¿no? Pero la idea de que el mundo está hecho de átomos, él por algo la puso, ¿no? Pero está la cuestión de la visibilidad, porque él habla de la porción visible de la esfera. Entiendo que está hablando metafóricamente, esa porción visible de la esfera es la vida, es estar vivos, me parece, ¿no? Donde respondo a fines misteriosos. Él piensa que responde a una finalidad, que no está aquí porque sí o para nada, porque no hay hombre vano, pero esos fines no los podemos conocer. Y luego yo veo aquí también una cuestión personal de él como poeta, de verse de algún modo oscurecido, opacado, en principio voluntariamente, pero quizá en el fondo con un cierto resentimiento por no figurar, por no estar en la primera plana, en el primer lugar de la escena. Por eso dice la infinita escena que requiere también actor oscuro. Me parece que ahí se puede sentir un dejo de despecho, de tristeza o de, no lo sé, de resignación estoica, pero por algo está todo eso, ¿no? Lo grandioso del poeta es que él declara espontáneamente en su contra, a pesar de que la ley dice que nadie está obligado a hacerlo. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, salvo que sea poeta. En ese caso sí está obligado, si no deja cosas por decir y no le creemos. Pero a Mastronardi yo le creo, porque no escamotea su conflicto íntimo, no lo quiere, eso sí no lo quiere ocultar, no lo oculta para nada, al contrario, lo expone, lo dice. Bueno, voy a proseguir leyéndoles ahora un poema bastante más difícil que estos. La verdad es que es un poema con una cáscara un poco dura, pero vale la pena tratar de penetrar en el interior. El poema se llama La frontera invisible. Y justamente aquí es donde aparece la famosa pregunta, esa que les dije, ubi sum. El poema empieza con una frase maravillosamente, yo diría, que deja al lector asombrado. Dice, hace años que pregunto dónde estoy. Uno lee eso y dice, pucha, yo también, qué coincidencia, ¿no? No sé, hace años que pregunto dónde estoy. Sin respuesta, ya está, ¿no? O sea, ese primer verso ya te deja pensando un rato. Hace años que pregunto dónde estoy. Sin respuesta, sufro un orden que me hurta la huella y el recodo. En vano el árbol quiere desbordar la floresta y como rey sin reino, la parte sueña el todo. Al principio yo me sorprendo al leer que hay un orden que le hurta al poeta la huella y el recodo. Más bien uno pensaría que son los detalles del camino, la huella y el recodo, lo que nos impiden ver el orden. Pero yo creo que en cambio Mastronardi piensa que justamente ese orden general, para él es un presupuesto, es un punto de partida, un dato previo. Él tiene, para poder pensar, necesita creer que hay un orden general. Pero ese orden general luego le impide percibir claramente los detalles del camino, la huella y el recodo. Esa ida y venida entre lo particular y lo general, entre los detalles que parecen contradecir la ley general o la ley general que oscurece la visión, es un tema filosófico por excelencia, ¿no? Es uno de los grandes temas de la filosofía, en realidad.
data de por lo menos de la Edad Media, ¿no? De los nominalistas y realistas. Bueno, no me voy a meter en eso ahora. Voy a que el poema realmente es profundo y está hecho para que nosotros escarbemos en él y lo desentrañemos si es que tenemos el deseo de hacerlo. Bien, entonces, si es el orden el que nos impide ver los detalles, los dos versos finales serían un comentario crítico, quizá irónico, a aquella fe implícita en un orden, porque dice: en vano el árbol quiere desbordar la floresta, y como rey sin reino la parte sueña el todo. Como rey sin reino. El hombre está, ¿verdad?, atado a esos detalles y quiere soñar un orden, y en ese ir y venir entre el deseo de comprender el todo y el deseo de asir cada momento, cada sensación, no tienen solución. No llegamos a una síntesis de todo eso. De pronto cambia completamente el poema y dice: busco al inmóvil griego que me predijo y puso en un lugar incógnito de su grandiosa esfera. Y siento que perdidos en ese orbe concluso, los dos ansiamos, quietos, sortear una frontera. Aquí recién aparece, ¿no?, la palabra que da título al poema, la frontera invisible. El griego inmóvil no parece que pueda ser otro más que Parménides, a quien cité hoy, justamente porque es el negador del movimiento y del cambio. Es el filósofo que piensa que todo cambio, todo movimiento es una ilusión y que solo existe lo que es, ¿no? El ser inmóvil, perfecto y eterno. Entonces, por eso él dice que ese griego que pensó todas las cosas lo puso a él también en algún lugar incógnito de su grandiosa esfera, como si Parménides usurpara el lugar de la divinidad. Y siento que perdidos en ese orbe concluso, los dos ansiamos, quietos, sortear una frontera. Extraño, ¿no? Sí. Los dos, ¿quiénes son los dos? Yo no creo que esté hablando ya de Parménides. En todo caso, o por un lado sí, pero por otro lado Parménides ahora se ha convertido en un símbolo de alguna otra cosa, quizá de ese rey sin reino del que habló hoy. Entonces, ¿cuál es esa frontera? Como el agua imprecisa que en el agua se oculta, si la costa o el muro no la llama a una forma, en la creación unánime mi voz queda sepulta. La imagen del agua, digamos, sirve porque el agua no tiene forma, porque si adopta la forma, ¿no?, del recipiente, entonces quizá él sea, sí, como esa agua imprecisa. Él cree ser un ser individual y único, pero quizás sea nada más que una sustancia fluida que adopta circunstancialmente la forma del continente. Enrique Banch, que no por nada era más o menos contemporáneo de Mastronardi, un poco anterior, ¿no?, escribe un soneto maravilloso donde habla de la ilusión de las formas. Enrique Banch es un poeta al que también merecería que releyéramos, no simplemente como el poeta del lamento por el amor perdido, sino como un poeta profundo, un verdadero poeta. No hay verdadero poeta que sea superficial, porque una de dos, ¿no? Bien, entonces dice Mastronardi, termina el soneto con un soneto alejandrino, ¿no?, con: nadie sabe su casa y acecha en nuestra vía el león de lo posible, pues lo indistinto es norma en la prisión inmensa que acaso está vacía. Este final es tremendo, ¿cierto? Es tremendo y es, yo diría, altamente angustioso. Esa frontera invisible es la frontera de una prisión inmensa, pero que quizá esté vacía. Ese final, en cierto modo, desmiente la idea inicial de un orden del que somos parte, y entra aquí no ya una cuestión
de filosofía doctrinal, sino una pregunta angustiosa del ser que se enfrenta a lo desconocido, ¿no es cierto? Bien, voy a cerrar esto con dos poemas que son más conocidos y que están incluidos en la obra publicada por Mastronardi. De hecho, pertenecen a su último libro de poemas, que es 7 poemas, del año 63, si no me equivoco, o cosa así. Bueno, el primero se llama Los Reyes Olvidados, y él dice en el prólogo que este poema nació probablemente de la lectura de la obra de Carl Gustav Jung, que Mastronardi había hecho. Lo mismo que también la había hecho Borges. No hay que olvidar que eran amigos y charlaban mucho. Y Borges cita muchas veces a Jung, cosa que ha pasado bastante inadvertida, me parece a mí. Hay muchas citas, ¿no? A veces en notas al pie de los cuentos o de los ensayos. Y este poema de Mastronardi, bueno, evidentemente excede en mucho cualquier cosa que uno pueda considerar el eco de una lectura. Es un poema escalofriante, ¿no? Los Reyes Olvidados. Dice así: las personas del sueño te persiguen y asedian. Mientras juegas con seres concretos bajo el día, y oscuras poblaciones desde los hondos años trabajan escondidas para erigir tu cárcel. Tejen tu viva trama muchos reyes secretos, y en la tierra más tuya, silenciosos, se afanan los tiranos sutiles que te dictan entero, mientras tus ojos se abren al mundo que conoces. Suaves monstruos te llevan a un mentido futuro que pronto será sombra tenaz de lo disuelto. Te vulneran y vencen las flores que han ardido en la centella larga de la edad que te inunda. El ayer vengativo siempre aviva tu anhelo, con la rosa esperada, pero en ti ya marchita. Los olvidados seres que a la sombra cediste, en harapos regresan y al porvenir te arrojan. Te excavan y te ahondan lentísimos ausentes. Oh tumba de los otros, alma vuelta al mañana, sumisa a unos fantasmas que te sitian y roban para entregar al tiempo la criatura desierta. Bien, es un poema muy impresionante para mí y merece una lectura muy detenida que no voy a encarar ahora por cuestiones de tiempo y de atención, de que la atención se fatiga, ¿verdad? Voy a más bien a pasar al último poema, pero voy a decir algunas cosas, unas pocas cosas. Primero, la sutileza del comienzo y de muchos lugares del lenguaje, ¿no? Las personas del sueño. La palabra persona, recordarán ustedes, en la antigüedad significaba la máscara teatral. La persona era la máscara que se ponía el actor para actuar, y luego pasó a significar al personaje de la obra, y luego se usó como la metáfora de que la vida es un teatro, es tan antigua. Después se usó la palabra para designarnos a nosotros, aunque no estemos en un escenario.